que estamos aquí estableciendo es la confiabilidad histórica de la escritura, no su inspiración. C. Sander, el coronel Sander, que no es el de Kentucky, fue un historiador militar que hizo un trabajo que se llamaba Introducción al estudio de la historia de la literatura inglesa. Al hacer este estudio, él tuvo que trabajar con muchos textos y tomos muy antiguos. Necesitaba saber qué tan confiables eran esos textos. Entonces, él diseñó una lista de principios básicos. Hace una lista de los 3 principios básicos de la historiografía y los explica. Historiografía es la historia de la grafía, o sea, la historia de la escritura, de lo escrito. Como vemos, estamos hablando de términos científicos técnicos, como lo es propiamente la historiografía o la bibliografía. Las 3 pruebas básicas que son usadas por los historiadores y los críticos literarios, vamos a mirar cuáles son. Lo primero es la prueba bibliográfica. Luego vamos a hablar acerca de la evidencia interna y la evidencia externa. Esas son las 3 pruebas que se le hacen a los textos antiguos para demostrar la confiabilidad histórica de un libro. ¿En qué consiste la prueba bibliográfica? Consiste en un examen de la transmisión textual por medio del cual llegaron hasta nosotros los documentos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a revisar cada copia que exista sobre el libro con el objetivo de mirar la consistencia en cuanto a la transmisión del mensaje, la veracidad, cuántas variantes hay, qué tan graves son, cuándo fueron los eventos y cuándo fueron registrados. Todo eso es lo que se hace por medio de la prueba bibliográfica. Y vamos a hacer la prueba bibliográfica al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento posteriormente también se la vamos a hacer, pero inicialmente vamos a hacer la prueba bibliográfica al Nuevo Testamento. Lo primero es que no tenemos los documentos originales, no tenemos los autógrafos. Dentro de la historiografía o bibliografía, a un original se le llama un autógrafo. Eso no lo tenemos por muchas razones. Una de las razones es los materiales que se utilizaron para la escritura, que son materiales perecederos. Eso sucede con el papiro. Y estamos hablando de documentos de hace miles de años. De hecho, es muy milagroso, por decirlo de esa forma, que tengamos papiros conservados. Una de las razones de tener papiros tan antiguos es el hecho de las condiciones climáticas en las que se encuentran. Por ejemplo, en las cuevas en Qumran se encontraron unos rollos del Mar Muerto, tienen condiciones climáticas especiales que no se dan en otras partes del mundo. Estaban bajo el nivel del mar, con una temperatura sumamente alta, sin humedad. Todas esas condiciones hicieron que se pudieran preservar estas copias, pero vamos a mirar que no es extraño eso, sino que de ninguno de esos documentos antiguos existen autógrafos. Ahora imagínense la clase de idolatría que habría si encontramos rollos originales, ¿verdad? Si se encontraran. En lo que nosotros, teológicamente hablando, somos dogmáticos, es que en los documentos originales eran perfectos, porque venía de parte de Dios al escriba. Ahora, si tuviéramos el documento original de la mano de Moisés, no tendría ningún error, porque sería directamente de Dios a él. En las copias vamos a ver que hay diferentes variantes, pero vamos a mirar algo importante en las variantes es observar la gravedad de ellas. Entonces, sin tener los documentos originales o los autógrafos, ¿qué tan confiables son las copias que tenemos con relación al número de manuscritos existentes? ¿Y cuál es el intervalo de tiempo entre el original y la copia existente? ¿Cuáles son los 2 aspectos de la prueba bibliográfica? En español sería cuántas copias hay y qué distancia hay del original a lo que existe en un museo. En otras palabras, como no tenemos los documentos originales de la Biblia, cuán confiables son los documentos presentes en respecto a las miles de copias en el tiempo y entre ellas desde el escrito original, cuántas variaciones hay y de qué grado son las mismas, porque variaciones no necesariamente es algo importante, lo importante es la gravedad de las variaciones. Entonces, primeramente vamos a mirar algunos documentos para que nos familiaricemos cómo se hace la prueba bibliográfica a estos documentos antiguos. Y estos son documentos seculares. Entonces, vamos a mirar el autor, vamos a mirar cuándo se escribe,
cuando se dieron los hechos, el original, el autógrafo, la copia existente en un museo, lo que existe, lo que podemos verificar, lo que podemos mirar nosotros, y el intervalo, o sea, el tiempo que existe entre el original y lo que tenemos en nuestras manos en un museo. Entonces, cuando hablamos acerca del libro de las guerras gálicas de César, este documento ¿verdad? Se sitúa, son 7 tomos y se sitúan alrededor del año 100 al año 44 antes de Jesucristo, y lo que existe en un museo es del año 900. ¿Qué quiere decir? Que el intervalo de tiempo es de 1000 años, de cuando se escribió a lo que tenemos en un museo. Cuando miramos las tetralogías de Platón, nosotros miramos que se escriben, el autógrafo sería del 427 al 347 antes de Cristo. Lo que existe en un museo es de alrededor del año 900 después de Jesucristo, que nos da un intervalo de 1200 años, de cuándo sucedió, de cuándo se escribió, del autógrafo, a lo que existe en un museo. Luego hablamos de los anales de Tácito. Entonces, los anales de Tácito son del año 100 y lo que existe en un museo del año 1100. O sea que hay 1000 años de diferencia. Luego Plinio el Joven, estamos hablando que la diferencia son 900 años. Tucídides, historiador, Tucídides es llamado el padre de la historiografía moderna, por la forma en que él dividía las cosas, cómo escribía y acumulaba los datos y demás. Y para él, ¿verdad? Tenemos los documentos que existen en referencia a cuando él escribió, son 1300 años. Entonces miramos que las fechas o el intervalo de tiempo entre lo que existe en un museo en referencia a cuando se dio el evento, cuando se registró el evento, es en este caso el menor de 900 años. Eso es lo normal porque ellos no están inventando nada, tienen que trabajar con lo que ellos tienen, estas son las copias que tienen, y esos son los años que nosotros miramos. Seguimos hablando acerca de otros libros. Seutonio, la vida de Cesarion, eso estamos hablando de un intervalo de 800 años. De todos los que hemos hablado, este es el más cercano a la fecha original. Heródoto, ¿verdad? Estamos hablando de 1300 años de diferencia. Luego Sófocles, estamos hablando de 1400 años de diferencia. Cátulo, ahí hay nombres por si alguien tiene que ponerle nombre a un bebé, ahí tienen opciones. Del año 54 antes de Cristo al año 1550 después de Cristo está la copia que existe. O sea que es un periodo de 1600 años. Eurípides, 1500, Demóstenes, 1300 años. Y Aristóteles, estamos hablando de 1400 años. Como miramos en los documentos seculares, los documentos que miramos, por ejemplo, estos son tomos que se miran en la literatura, en la historia general, ¿verdad? En las universidades se leen estos libros, muchas de estas cosas, y estamos hablando que de cuando se escribieron a lo que existe en un museo, en este caso el más cercano son 800 años, en cuanto, ¿verdad? De lo que hay en el museo a lo que sucedió, a cuando se reportó. Una de las razones por las cuales no tenemos, ¿verdad? Los documentos originales es por los materiales en que se escribieron. Aunque acá nos van a enseñar a cómo hacer papiro, cómo se hacían, ¿verdad? Los rollos de papiro y demás. Vamos a mirar un videíto que nos enseña a hacer eso por si alguien quiere dedicarse a hacer papiros. Vamos a ver que no es tan difícil. ¿Verdad? Entonces vamos a mirar esto. Esta es la planta del papiro, es una planta acuática y tropical, es decir, necesita mucha agua y alta temperatura. Por eso nace y crece a las orillas del río Nilo. Okay. Esta planta se divide en 2 partes sagradas por los antiguos egipcios. La primera parte es el tallo, que tiene una forma piramidal, que indica esta forma a la eternidad. Okay. La segunda parte es la flor, que se parece a los rayos del sol como el dios Amun-Ra, el dios del sol. Para fabricar el papel de papiro, tenemos que cortar esta planta según el tamaño que queremos, que puede ser grande, mediano o pequeño. Por ejemplo, como esta parte. Primero quitamos la corteza verde
Esta corteza es muy fuerte. Por eso dicen que los antiguos egipcios la utilizaban para fabricar muchas cosas como sandalias, barcos, cistas, tejidos de cama y los juegos infantiles también. Pero ahora utilizamos la parte interior para hacer el papel del papiro. Lo cortamos en unas láminas muy finas. Observamos que estas láminas se rompen fácilmente. ¿Sabes por qué? Porque tiene mucha cantidad de agua y 10% del azúcar. Por eso utilizamos un mazo como este para sacar el agua y para romper las fibras de la planta. Y un rodillo para hacer esas láminas más finas y más flexibles. Ahora es más flexible y más fuerte que antes. Después ponemos las láminas en el agua natural por una semana, a condición de cambiar el agua cada día si queremos tener un papel blanco igual como este. Pero si ponemos las láminas en el agua natural por más de una semana, 2 semanas por ejemplo, vamos a tener un papel marrón igual como este. Más tiempo, más oscuro. Después ponemos las láminas dentro de 2 tapas de alfombra de una forma horizontal y vertical. Ahora estas láminas tienen 5% del azúcar. ¿Sabe para qué sirve el azúcar en este proceso? Sirve para pegar las láminas. Es como un pegamento natural, sin poner cosas químicas, así naturalmente. Así, hasta completar toda la alfombra según el tamaño que queremos. En el pasado, los antiguos egipcios utilizaban la piel de los animales en vez de la alfombra. Después ponemos estas tapas debajo de la prensa por otra semana debajo de la prensa y un día debajo del sol para secarse. En el pasado, los antiguos egipcios utilizaban las piedras de las pirámides en vez de la prensa. Eso podemos obtener el primer papel de la historia, el más antiguo y más fuerte y flexible. Y el único antibacteria. Antibacteria significa dura miles y miles de años sin pasar nada. Hasta ahora tenemos papiros guardados en el Museo Egipcio desde la época de los antiguos egipcios, desde 5000 años antes de Cristo. Ok, entonces ahí vemos que no es tan difícil hacer papiro, ¿eh? Es interesante, ¿verdad? Cómo a veces nosotros pensamos que las personas en antigüedad no tenían o sea, no eran inteligentes, a veces se piensa así, pero ellos usaban tecnologías y demás que con el tiempo, ¿verdad?, se han refinado, pero es increíble ver cómo utilizaban esto en el aspecto de, por ejemplo, no eliminar todo el azúcar del papiro con el objetivo que cuando eso se fermenta, más bien sirva como un pegamento natural, ¿verdad?, dentro de lo que es el papiro, etcétera, cómo diseñaron todas estas cosas. Pero esta es una de las razones por las cuales no hay documentos, por los materiales en que fueron escritos. Entonces vamos a mirar que por simple observación, que entre los documentos antiguos mencionados arriba hay un gran intervalo, un gran tiempo entre la copia más antigua y el original. Cuando uno compara los documentos del Nuevo Testamento a estos escritos antiguos y a otros, no existe ninguna comparación. Ahora vamos a hacerle la prueba bibliográfica al Nuevo Testamento en cuanto a cuando se escribió a lo que existe en un museo. Miramos anteriormente, ¿alguien recuerda cuál era lo más cercano que había? ¿Cuántos años de diferencia había? ¿Cuántos siglos en los documentos anteriores? 800 años el más cercano, y miramos distancias hasta de 1500 años en textos que se usan en la universidad y que no hay ningún problema en citarlos y demás. Ahora vamos a mirar con los manuscritos del Nuevo Testamento. Entonces, primeramente vamos a citar, ¿recuerdan el fragmento que yo les hablé la semana pasada acerca del P52, que es un fragmento de Juan? Bueno, eso 4 eruditos examinaron propiamente eso, papirólogos, expertos, ¿verdad?, en papiro, en lenguas y demás. Ellos examinaron este documento, ¿verdad? Son papiros pequeños, muy pequeños en este caso, y ellos determinaron que este papiro, que se encuentra en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, en la Universidad John Ryland, en Manchester, está datado no más allá del año 150 y que con toda seguridad es propiamente alrededor del año 100.
Entonces, conservadoramente, muy conservadoramente, se puede decir, y hay consenso en esto, que este papiro se puede poner en el año 130 o antes, no después. Esto es consenso, que cuesta mucho lograr un consenso en este sentido. De los 4 que analizaron este documento, ¿verdad? Vamos a mirar que uno de ellos determinó que este papiro era como del año 90, algo así, determinó que era mucho más cercano. Entonces, se toma la fecha más conservadora, ¿verdad? Entonces, bien podemos hablar que es del año 130 después de Cristo, para tener un consenso con personas, ¿verdad? Agnósticas y demás, pero estamos siendo honestos en qué es lo que tenemos, qué es lo que existe. Ahora, si lo datamos en el año 130, ¿qué estaríamos hablando? Que del original, estamos hablando del Evangelio de Juan, del original a lo que tenemos en el museo, estamos hablando de, ¿verdad? Digamos que Juan, ¿verdad? Termina su evangelio, ¿verdad? Él escribe Apocalipsis en el año 90, es el último evangelio en escribirse. Si lo ponemos, no sé, seamos conservadores, pongámoslo en el año 47, año 50, estamos hablando de menos de 80 años. Por ejemplo, en este texto que vemos acá, lo que se lee es lo que vemos acá, Juan 18 del 31 al 33. Otro dato importante acá, que esto es el reverso de este papiro. ¿Qué significa esto? Que está escrito en forma de códice. Los cristianos en el primer siglo es la primera vez que se empieza a escribir en códice. ¿Qué significa en códice? Por ejemplo, los judíos fue hasta después, para muchos siglos después de Jesucristo, que ellos empezaron a utilizar el papiro en códice. Códice es como un libro. ¿Qué quiere decir? Que se escribía a los 2 lados del papiro. Anteriormente y por muchos siglos los judíos solo escribían por un lado del papiro y vemos los rollos y eso es lo que hacían. En el caso de los cristianos, ellos lo que hacían era escribir por los 2 lados del papiro, posiblemente para economizar, ¿verdad? Pero eso es lo que hacían, y así empezó a formarse libros y tenemos códices completos, como el Códice Vaticano, el Códice Alejandrino, el Sinaítico, ¿verdad? Que son libros completos, ¿verdad? De lo que de la Biblia, y que se pueden, ¿verdad? Mirar. Pero en este fragmento, que es lo importante también, que conservadoramente podemos hablar de que está escrito en el año 130. Ahora, cuando nosotros miramos, Juan está escribiendo, ¿verdad? En Asia Menor, posiblemente en Éfeso. Cuando él está escribiendo de ahí, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, las cartas no llegaban, ¿verdad? De la noche a la mañana a otro lugar, y lo que sucedía es que se iban pasando de iglesia en iglesia, copiándose. Algo que nosotros vamos a mirar en las variantes de los textos es lo siguiente: cuando nosotros hablamos del texto hebreo, es un texto más exacto. También hay variaciones, pero es mucho más exacto. ¿Por qué? ¿Quiénes copiaban el texto hebreo? Eran eruditos, eran sacerdotes dedicados a eso, con conocimiento de la lengua, vestidos ceremonialmente, todo un montón de aspectos necesarios para poder ser, ¿verdad?, un escriba. En el caso del Nuevo Testamento, ¿quiénes copiaban las cartas? ¿Alguien sabe? Y los hermanos de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía? Por ejemplo, la carta, Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. En Éfeso lo agarran los hermanos, lo leen, y un hermano, obviamente, que tuviera conocimientos en la lectura, en la escritura y todo lo demás intelectual, ¿qué es lo que hace? Hace una copia. Él hace una copia y se deja esa copia. Entonces, vamos a mirar que a veces habían errores de deletreo, errores de oído, errores de ojo. Vamos a mirar todas esas cosas, que son los que los escépticos llaman que esas variantes y todo lo demás, pero vamos a ver que ninguna de esas son de peso, y al haber tantas copias nosotros podemos saber exactamente si alguien se equivocó en algo, porque al haber tantos testigos, por eso hoy con todo el bombardeo, con toda la información que existe, con tanta gente y Satanás mismo destinado a desacreditar la Biblia, lo máximo que ellos pueden decir es que en los textos nosotros tenemos la seguridad del 96% del texto que es exacto, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que solo hay un porcentaje del 4% de variaciones en textos de más de 1000 años, para hablar de los rollos del Mar Muerto, por ejemplo.
y variaciones que nosotros vamos a mirar que no son variaciones de peso, no existen doctrinas que se comprometan, nada de eso. El mismo escéptico Bart Ehrman, él dice, le preguntan, bueno, con todas esas variaciones que nos hablas y que haces libros y todo, que te hay en el Nuevo Testamento y demás, con todas esas variaciones, ¿qué clase de cristianismo sería el de hoy? Tomando en cuenta todas esas variaciones, ¿en qué cambiaría? Y él tiene que aceptar que en nada. ¿Por qué? Porque no hay doctrinas que sean comprometidas en ese aspecto. Todo, ¿verdad? Podemos mirar exactamente qué sucedía, qué no se sucedía por medio de la cantidad de copias. Pero este fragmento, que es lo importante, que nos habla que si empezó en Éfeso, está escribiendo, tiene que escribirlo Juan, tiene que recibirlo, tiene que escribirlo, tiene que copiarse en esta iglesia, tiene que pasar a la otra iglesia, tiene que pasar a la otra iglesia. Este documento, ¿dónde fue encontrado? En Egipto. Entonces vemos la cantidad, ¿verdad?, de lugares que tuvo que pasar en orden de llegar hasta Egipto. Entonces eso está hablando de un montón de tiempo para que llegara esta copia a Egipto, y en Egipto ser copiada hasta que llegó a este papiro. Entonces, si está citado en el año, ¿verdad? Muchos hablan del año 100 o el año 130, ¿qué es lo que significaría? Que el Evangelio de Juan, ¿cuándo fue escrito? En el primer siglo, no en el segundo siglo. ¿Por qué? Porque había una cierto, ¿verdad?, experto y demás, que empezó a hablar acerca de lo que era, él era un estudioso y se casó con la idea de la tesis, antítesis y esas ideas filosóficas, y empezó a hablar acerca de que el Jesús que teníamos en los primeros evangelios o en los evangelios sinópticos era un Jesús muy humano, pero el Jesús que está presentando Juan es un Jesús divino. Entonces es como lo opuesto, ¿verdad? El humano y el divino, que esto tuvo que haber sido no escrito por Juan, sino que fueron discípulos posiblemente de Juan o algunos que se confabularon y se pusieron de acuerdo para escribir esto acerca de Jesús, de un Jesús más universal, de un Jesús más divino, y que lo hicieron a finales del segundo siglo, mínimo por el año 180, como, ¿verdad?, como mínimo, posiblemente en el segundo siglo, en el tercer siglo, pero mínimo, ¿verdad?, a finales del segundo siglo, o sea, por el año 180. Esa fue una mentira que se diseminó por todo lado. Como no existía ninguna documentación anterior a eso, y corría en los círculos. Entonces la gente creía en ese aspecto, y digamos que no había una prueba desde esta perspectiva para demostrar que no era así. Cuando aparece esta copia, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo más tardía, lo más tardía sería el año 150, no puede ser de ahí. Y todos apuntan a que es del año 100, entonces decimos que es del 130. ¿Qué significaría eso? Que Juan escribió en el primer siglo. Que no, es que toda esa fábula que se fabricó, ¿verdad?, no era cierta, y eso fue aceptado en consenso. Ya nadie más habla acerca de que Juan no fue escrito en el primer siglo. Hablando de escépticos y demás, ya no lo hacen. ¿Por qué? Porque existe evidencia arqueológica que demuestra que no es así. Entonces vemos la importancia de este papiro, aunque sea pequeño, ¿verdad? Ahora, para mí lo rico es que yo llego y leo, yo puedo, ¿verdad?, mirar esto, ampliarlo y hacer una transliteración del griego al español y poder leer lo que está diciendo acá en este documento original. Y que es lo que a mí me fascina, que leo lo que tengo yo en mi Biblia hoy en día. Entonces veo que el mensaje, ¿verdad?, es el mismo, que no es lo que tratan de decir, que ha cambiado y todo lo demás. Entonces podemos mirar qué importancia, ¿verdad?, tiene esto. ¿Qué es lo que decía este fragmento? El papiro 52 dice lo siguiente: de modo que Pilato les dijo, lávense, llévenselo y júzguenlo ustedes según la ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no se nos permite matar a nadie. Esto pasó para que se cumpliese las palabras que Jesús había dicho sobre la manera en que iba a morir. Pilato entró de nuevo en la residencia del gobernador y llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú, verdad, rey de los judíos? Algo importante, ¿verdad?, que vemos acá es la importancia del texto, de lo que está hablando de Jesús siendo juzgado y demás en un documento tan antiguo. O sea, los primeros cristianos están leyendo lo mismo que estoy leyendo yo, ¿verdad?, hoy. Es el testimonio verdadero que se ha conservado. Y otra de las cosas es que vemos que aquí que dice que Pilato era gobernador. Había un historiador antiguo que decía que Pilato era
le daba otro cargo, ¿verdad? Como decir procónsul. Entonces era, ¿quién le creemos? ¿A la Biblia o a ese historiador? Obviamente muchos, no, el historiador, no la Biblia. ¿Qué es lo que pasa? Que luego se descubrió arqueológicamente ¿verdad? Creo que era una piedra donde venía una inscripción y hablaba que, ¿quién era Pilatos? El gobernador. Entonces reafirma propiamente el testimonio y esto que es lo que, recuerde que estamos haciendo la prueba bibliográfica a la Biblia, que nos habla de la veracidad como un documento histórico. Luego hablamos del papiro Chester Beauty, vemos, está citado en el año 155, se conserva en el Museo Chester Beauty en Dublín y es propiedad en parte de la Universidad de Michigan. Era esta colección, ¿verdad? De códices, o sea, de libros, o sea, papiros escritos por los dos lados, agrupados como un libro. En papiro dice 3 de los cuales contienen grandes porciones del Nuevo Testamento. Ya esto sí es más grande, tienen grandes porciones del Nuevo Testamento y vemos de qué siglo es, del siglo segundo, mitad del siglo segundo, solo 150 años. Si estamos hablando que Juan Apocalipsis lo escribe en el año 90, estamos hablando de 6 décadas, apenas, no más allá de eso. Entonces, ¿recuerdan cuál era la fecha más cercana en los otros libros? 800 años. Vemos que no hay diferencia, o sea, no hay comparación en cuanto a esto. Y acá hay una copia de esto. Luego, el papiro de Bomer II está citado en el año 175 después de Cristo. Vemos lo cercano al original. Muchos hablaban de que estos papiros olían a tinta mojada todavía, ¿verdad? Que estaban ahí, ¿verdad? Tan cercanos al original que prácticamente, ¿verdad? Olía máxime. ¿Por qué? Porque todos los documentos que miramos anteriores, estamos hablando de 1500 años, 900 años, ¿verdad? 800 el más cercano. Y eso es lo normal, eso es lo que existe en los museos. Se halla ubicado en la biblioteca Bomer de Literatura Mundial y contiene la mayor parte del Evangelio de Juan. Bruce Metzer dice lo siguiente: este manuscrito fue el descubrimiento más importante entre los manuscritos del Nuevo Testamento desde la adquisición del papiro de Chester Beauty, ¿verdad? Del año 155, porque era casi todos todos los evangelios. En este caso es prácticamente todo el evangelio de Juan y es del año 175. De nuevo, esto niega también el hecho de esta conspiración que fue escrito, ¿verdad?, después del año 180 y demás. Y esto lo que vemos acá es una foto de un códice. Así es como se mira. Vemos que está ya agrupado y está escrito por ambos lados. Luego hablamos del papiro Magdalena. Este tiene particularidades. Una es que la primera vez que se examinó este documento, muchos lo citaron en el año 300. Luego tuvieron mejores tecnologías y con mejor tecnología dijeron que no, que era de finales del segundo siglo, ¿verdad? Alrededor del año 200. Y un papiriólogo alemán en una época más moderna, con mejor tecnología, Carsten Peter, dice lo siguiente: la escritura antecede a lo que conocemos como un estilo bíblico uncial. ¿Qué es un estilo uncial? Que todo es en mayúscula. Cuando nosotros vemos documentación antigua, vamos a mirar que, por ejemplo, los judíos por muchos siglos, ellos solo escribían, ¿verdad?, la escritura como fue, toda uncial, o sea, toda en mayúscula y sin vocales. Y eso nos ayuda a ubicar de cuándo es el documento. Entonces, una de las cosas que dice que este documento es anterior a ese periodo. Por lo tanto, él habla que esto es alrededor del año 70. Todo escrito en mayúsculas y se dejó de usar a finales del siglo I por aspectos, ¿verdad? Propiamente esto fue más en griego que se dejó de usar. En hebreo todavía siguió por más tiempo las enunciales. Esto apunta a un escriba que pudo estar vivo en los días de Jesús, ¿no?, si es citado en esta fecha. Esto coloca el manuscrito a menos de una década del original y estos son, ¿verdad?, fragmentos de este papiro. El promedio dice que si sacamos un porcentaje benévolo en cuanto al intervalo de tiempo entre los documentos antiguos en relación al autógrafo, o sea, al original, a una copia existente, diríamos lo siguiente:
En promedio tendríamos que esperar 500 años para tener una porción de un manuscrito en nuestras manos, hablando de toda la documentación secular, de los libros que miramos, que el más cercano era 800 años. Pero para tener no un pedazo del Nuevo Testamento, no un libro, no los evangelios nada más, sino todo el Nuevo Testamento completo, en menos de 300 años lo tendríamos completo. De hecho, eso lo sabemos porque por ejemplo, tenemos códices, el Códice Sinaítico, el Vaticano, el Alejandrino, ¿verdad? Que son libros completos de la Biblia, ¿verdad? De todos los libros como tal. También, por ejemplo, inclusive tenemos la Vulgata Latina, tenemos lo que es propiamente la Septuaginta, y varios códices egipcios y demás, de Etiopía. Pero una de las cosas es, por ejemplo, la Vulgata Latina fue hecha en el año 390 al 408 y es toda la Biblia completa, ¿verdad? Eso existe completo, ¿verdad? Que es la versión que utilizó, ¿verdad?, de la Iglesia Católica como oficial, y ahora vamos a hablar un poquito acerca de esto. Entonces ahora vamos a hablar acerca de lo que es la cantidad de copias. Entonces, lo primero es en cercanía. Vimos que en el Nuevo Testamento no hay un libro antiguo que se acerque, ¿verdad? En lo más mínimo. Entonces, miramos que había documentación muy cercana, ¿ya? Siendo conservador ya, ¿verdad?, de 200 años después de terminada la Biblia, ya tenemos documentación completa de la Biblia, ya en el siglo tercero, completa totalmente. Y porciones tenemos de décadas, ¿verdad?, de diferencia del original a lo que se escribió ahora. ¿Cuántas copias hay? También esto es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las guerras gálicas de César, hay 10 documentos, solamente 10. De Platón, de las tetralogías, hay 7. Ahora, imagínense que de esos 7, si los 7 dicen cosas diferentes, ¿verdad?, o si 4 dicen algo diferente y 3 lo mismo, entonces ahí es donde variamos en el sentido de saber si verdaderamente se ha conservado el texto. ¿Sí entendemos esto? ¿Sí soy claro en eso? Por ejemplo, si hubieran 2 copias y una dice una cosa y la otra dice otra, si se contradicen entre ellas, ¿qué tendríamos? ¿Qué porcentaje de probabilidades de estar en lo correcto tendríamos? 50% nada más, de saber si eso realmente es lo que decía el texto o no, porque solo hay 2 copias. Si hay 10 y hay 9 que dicen lo mismo, wow, ya tenemos el texto, ¿verdad? Porque es solo una y ahí que veríamos, bueno, este se equivocó en esto. Eso es en cantidad de copias. Anales de Tácito hay 20, Plinio el Joven hay 7, Tucídides, ¿verdad?, el historiador, tiene 8, Teutonio con la vida de César tiene 8, Heródoto 8, por ejemplo, Sófocles tiene, ¿verdad?, Sófocles tiene 100, entonces esto es bastante porque hay más testigos, hay más formas de saber exactamente qué decía el original y descartar cualquier variante, de poder reconocer cualquier error de copia. Cátulo tiene solo 3, ¿verdad? Aquí es más difícil. ¿Por qué? Porque si estos 3 copias dicen cosas diferentes, entonces es un porcentaje menor de probabilidad de saber si realmente fue lo que se dijo. Si las 3 dicen lo mismo, no hay problema, ¿verdad? Demóstenes es uno de los que más tiene 200 copias, entonces es fácil entender cuál fue el mensaje original, el autógrafo. Luego vemos Aristóteles, son 5 copias, Aristófanes 10, la Ilíada de Homero es uno del que tiene más, tiene 643, entonces aquí es muy fácil saber qué realmente fue lo que dijo Homero, ¿eh? ¿Por qué? Porque si hay 500 que dicen lo mismo o 600 que dicen lo mismo, reconocemos cuáles errores hay entre las mismas copias. Esto es lo que se hace con la Biblia. Ahora, ¿alguien sabe cuántas copias tenemos del Nuevo Testamento? Tenemos 20,000 copias. Esos son solo parte, no son todas, hay más de 20,000 copias, pero podemos oficialmente hablar de 20,000 copias. ¿Qué sucede con esto? Que es muy fácil, por eso los eruditos y demás nos dicen, no, es imposible no encontrar cuál era el texto original. Porque al tener tantos testigos, entonces recordemos que hablamos en promedio, si hay 1800 versículos para Juan 1:1 y hay de esos 1800, ¿verdad?, versículos a revisar o copias a revisar de Juan 1:1, ¿verdad?, de esos 1800, 1790 dicen en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué entendemos nosotros? Que ese es el texto original. Aunque hayan 2 o 3 que digan algo diferente. Ahora, eso no sucede.
Ahora, hay otras partes que sí hay cambios y vamos a mirar esas variantes, ¿verdad? Ninguna copia es exacta a la otra, ¿verdad? Ninguna copia es exacta una a la otra. Va a haber una diferencia de una S más, de esto y de lo otro. Va a haber ciertas diferencias, pero ninguna, y eso es lo que tenemos que entender, ninguna son de cambios en el texto, hablando de doctrina y cosas de ese tipo. En eso sí podemos asegurarlo. Y entre más se estudian los textos y más textos hay, podemos mirar eso. Al igual que si hay copias que vamos a analizarlo propiamente, pero hay copias donde cambian palabras y es fácil mirar que la persona que lo estaba copiando se estaba durmiendo o que, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Eh, Era todo eso o que se hizo una interrelación, o sea que, por ejemplo, empezó aquí con guerras gálicas de César y esto terminaba ahí el texto y empieza de nuevo guerras gálicas de César y en lugar de seguir, ¿verdad? En este versículo donde decía guerras gálicas de César, por decir un ejemplo, abajo se brinca y vuelve a otra parte del texto que dice guerras gálicas de César y se brincó, digamos, 3 o 4 palabras. Hay copias donde se mira eso, que son errores, pero como hay tantas copias, entendemos que había en medio y entendemos que tuvo ese error en ese preciso espacio. Por tener tantos testigos, es algo maravilloso y diferente como Dios ha preservado, ¿verdad?, su palabra por medio de todo eso. Entonces, los manuscritos que tenemos hoy, hay 20,000 manuscritos del Nuevo Testamento existentes hoy. Analizados, hay más, ¿verdad? Pero vamos a hablar acerca de que hay 5,824 copias griegas. Esto es en el 2014. Hay muchas más hoy, pero 5,824 copias griegas. Hablando de las copias de la Vulgata Latina, estamos hablando que hay 10,000 copias de la Vulgata Latina y esto es la Biblia completa. Esta es la Biblia completa traducida por Jerónimo en el año 390 al 410 aproximadamente. Esto es el Papa Damiciano le pidió a él que hiciera una copia en latín. ¿Por qué en latín? Porque recordemos que el griego, ¿verdad? Ya no se hablaba, ¿verdad? Por ejemplo, el hebreo, recordemos cómo se fue perdiendo, luego que se hablaba en el tiempo de Jesús, popularizado, era el griego, por siglos fue el griego, por eso tenemos todo el Nuevo Testamento en griego, por eso teníamos la Septuaginta, que era la versión del Antiguo Testamento en griego, y vemos que en la iglesia se hacen citaciones por parte de Pablo y de varios del texto en griego, y luego del griego, que lo que vino fue el latín, porque ¿quién es el imperio que estaba gobernando? Roma. Entonces, por lo tanto, se popularizó lo que era la lengua latina y principalmente en el ambiente religioso se empezó a utilizar mucho el latín. Entonces, Vulgata viene de vulgo, del pueblo. Entonces era la lengua del pueblo, lo que hablaban la mayoría de personas que hablaban latín. De otras lenguas hay 5,000, ¿verdad? Documentos. Leccionarios. Estos fueron los libros pastorales que usó la iglesia primitiva y contenían secciones sagradas de las Sagradas Escrituras y de los Evangelios y del libro del Hecho y de las epístolas. Esto, ¿verdad? Como en la iglesia había un orden y en el orden, ¿verdad? Decía, bueno, ¿qué va a enseñar el pastor? Por ejemplo, yo pertenezco a un movimiento que se llama Calvary Chapel. Nosotros enseñamos la Biblia verso por verso, libro por libro, toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que viene el domingo. Entonces terminamos en Hechos 4, que sigue, ¿verdad? Digamos que cerramos todo el capítulo, sigue Hechos 5. Yo ya sé que van a predicar el próximo domingo. Y puedo estudiar y puedo mirar, etcétera. Pero lo que quiero decir es que en ese sentido, entonces, yo ya puedo enviar, hey, hermanos, vamos a estar mirando, ¿verdad? Hechos 5 del 1 al 10. Entonces, alguien siglos después recoge eso y está escrito ahí, ¿verdad? Todos los versículos. Entonces, con esos versículos, después, mira cómo escribían Hechos 5:1. Entonces, ahí empieza a leer cómo está escrito en el leccionario y de esa forma, ¿verdad? Tenemos más copias antiguas de los primeros siglos referentes a la escritura y es otra copia para otro testigo para confirmar si el mensaje ha sido adulterado o no. ¿Qué se estaba leyendo en la iglesia? Mira esto. Hasta el día de hoy, por ejemplo, la Iglesia Católica mantiene el asunto de los leccionarios.
Entonces ellos tienen un libro donde el sacerdote lo abre y lee la lectura del día, inclusive tienen apuntadas hasta las oraciones, todo, ¿verdad? Nada más simplemente va leyendo el cuadernito y ahí está todo. Entonces, estos leccionarios son, ¿verdad?, esta documentación de los primeros siglos de todas las iglesias, y recogiendo ese material son copias que mencionan la escritura. Y podemos mirar, bueno, cómo mencionaron, ¿verdad?, tal dato, tal versículo, tal pasaje. Lo comparamos con lo que tenemos acá, ok, coinciden. Entonces sí es lo mismo, sí es consistente en ese sentido. Hay 2.135 leccionarios que han sido clasificados, pero hay una gran cantidad por clasificarse. De hecho, la mayoría bueno, no la mayoría, pero muchos descubrimientos arqueológicos importantes en cuanto a lo que es papiros se han descubierto en bibliotecas, aunque parezca, ¿verdad?, extraño. ¿Por qué? Porque una universidad, ¿qué es lo que llega allá? Se llega y compra un lote de documentos antiguos que están puestos a la venta. Entonces ellos llegan y, bueno, hay un descubrimiento tal y, ¿verdad?, como decir, ¿verdad?, en la ropa americana, comprar una paca. Entonces viene un grupo de cosas, usted no sabe qué va a venir ahí. Entonces ellos compran una cantidad de documentación en cierta cantidad y ellos se lo traen y lo ponen en sus bodegas. Alguien experto en las lenguas tiene que venir, sacar esa documentación con materiales, con un cuidado especial, con, ¿verdad?, increíble y cosas muy caras para poder agarrar ese documento, empezar a leerlo, empezar a transliterarlo y mirar que el documento lo que dice es que un vecino le vendió una cabra a otro. Listo, ¿eh? Ese era el mensaje que había en ese documento. Era un intercambio así, o era una carta de divorcio inclusive, o cosas de ese tipo. Pero, ¿qué es lo que pasa? A veces descubren, como por ejemplo el papiro P52 fue descubierto en una biblioteca. Entonces, hallazgos muy importantes están sentados ¿verdad?, en bodegas, ¿verdad?, bibliotecas y universidades, ¿verdad?, esperando a qué, a ser desempolvados, traducidos y demás. Por ejemplo, en los rollos del Mar Muerto se han descubierto más de 5.000 libros, ¿verdad? No solo textos bíblicos, pero más de 5.000 libros. Pero tienen que agarrar esos tomos y empezar, ¿verdad?, en la labor de traducirlos, de clasificarlos y demás. Los primeros padres de la iglesia citaron también el Nuevo Testamento. Esto es aproximado más de 36.289 veces. Estos son citas de los primeros pastores. Entonces, de acuerdo, ¿verdad?, al mensaje que se está dando a estas citas, pueden comparar esta cita con lo que ellos tienen en el otro papiro y con lo que tienen en esta copia, en lo que tienen en el leccionario, y juntos pueden saber exactamente qué fue lo que se decía y decir, no, hay una consistencia total. Esto es realmente lo que, ¿verdad?, se decía. Con tantos manuscritos que hay, ¿cuántas contradicciones existen entre todos los manuscritos? 99% de nuestro texto actual está libre de cualquier error. Este dato, ¿verdad?, hoy hay escépticos y hay un montón de gente que lo más que lo ha bajado, y porque meten muchas variantes que realmente no son de peso. Como por ejemplo, David, esto es lo que estaba mirando. Hay algunos que cuando hablan de 400.000 variaciones, cuando hablan de, por ejemplo, en los rollos del Mar Muerto, es que hay más de 2.000, ¿verdad?, variaciones. Lo que pasa es que el texto hebreo, inclusive usted no puede ni ponerse de acuerdo qué es una palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo la palabra David, ¿verdad?, se puede deletrear de una forma diferente, ya eso es una variante. No solo eso, alguien divide, ¿verdad?, la palabra en tres palabras o en una sola. Entonces, dependiendo cómo la divida, son tres palabras o es una sola. Entonces, hay mucha tela que cortar, pero vamos a mirar, lo que tenemos es seguridad y tranquilidad. En medio de todas estas prácticas, tratando de denigrar la Biblia y de dividir y de hacer y de hacer bulla y vender libros y demás, lo más que pueden decir es como el 96%, pero es 96% hasta que uno empieza a analizar y dice, no, pero ¿cómo va a poner eso como una variación textual? Si simplemente es que en tal pueblo, alguien aquí dice, jale la puerta, o alguien dice, jale la puerta. Puso jale la puerta, no puso ale. Esos son variantes. ¿Cambia eso el sentido del texto? No, pero son variantes. Es verdad que es una variante en el texto. Eso es lo que estamos diciendo. En copias va a haber ese tipo de... Pero realmente, tenemos seguridad del texto. Eso es lo que estamos enfrentando. Eso es lo que tenemos. Pero no nos cerremos,
¿verdad? Como a veces dogmáticamente se dice, no, es que es perfecto y tenemos el texto perfecto. Sí, en el sentido de que tenemos lo que el Señor dijo, sí tenemos propiamente las enseñanzas y doctrinas están claras, ninguna varía, pero sí hay variaciones en las copias, ¿verdad? Porque sería muy ignorante decir, no, ninguna, todas las copias son exactas y, ¿verdad? No, hay variaciones, pero son las que estamos hablando. Ahora, hay copias que, por ejemplo, se han dado cuenta que le falta tal vez un versículo, pero ¿saben qué se han dado cuenta también? Que la forma en que se guardaba ese rollo. Entonces, la forma en que se guardaba ese rollo siempre pegaba en la madera y se empezó a borrar, porque ahí cosas así hay en las copias, ¿ves? Pero no es que es alterado y adulterado, o sea, no. Donde tenemos que tener cuidado es en la interpretación de los textos. En eso tenemos que discernir, ¿verdad? Pero digamos, en el texto como tal no es así. Ahora, hay versiones muy malas, ¿verdad? Hay versiones que son más una paráfrasis. ¿Qué quiere decir una paráfrasis? Es más un comentario, es lo que yo entiendo. Entonces, en eso sí tenemos que tener cuidado, pero eso es mínimo, por las versiones que tenemos son buenas. Pero eso es para tener, ¿verdad?, un consenso general y tampoco empezar a decir, no, es que, ¿verdad?, es palabra por palabra. Sí y no, ¿verdad? Sí es palabra por palabra, pero vamos a mirar el asunto de fuego y juego, que es muy fácil corregirlo por la cantidad de copias que hay. Si solo hubieran 2 copias, nos quedamos con la duda, ¿era fuego o era juego? Entonces, ¿qué es lo que haría yo si quiero verdaderamente dar el mensaje? Bueno, hermanos, hay 2 posibilidades, ¿cierto? Si no tuviera un contexto y demás, pero con los contextos también nosotros entendemos claramente que fue un error. Hay una parte que en lugar de decir tiernos, dice caballos. En lugar de decir que fueron tiernos con ellos, dicen fuimos caballos con ustedes. El caballo fue otro. Está claro el error de la copia. O sea, pero eso ya es para decir, no podemos confiar en el texto, no. No. Ok, la prueba interna dice, ¿hay alguna discrepancia interna en el texto? Ok, cuando hablamos de lo que es ya el material interno de la Biblia, hay discrepancias en el texto. Entonces, es importante entender que no es un asunto de complementación. La Biblia se complementa, no se contradice. Entonces, por ejemplo, si en algún momento alguien llega y dice, había un ángel, ¿verdad? Un ángel habló con María, hay otro evangelio que nos dice que habían 2 ángeles. Eso no es una contradicción, es un complemento. ¿Cuál sería una contradicción? Que él dijera, había solo un ángel. Ahora, eso sí sería una contradicción, porque el otro dice que habían 2, pero que diga, un ángel habló con María, tal vez sería lo mismo que le pasa a Alberto. Alberto llega y dice, no, y si el otro ángel era decoración, yo oigo el que habló, eso es lo que me importa. Pero llega Magali y dice, no, ¿cómo? Y si es un ángel, ¿cómo no lo va a mencionar? Pero ya es un asunto de complementación, como lo que pasa si yo les digo que describan, ¿verdad?, de donde estoy transmitiendo. Entonces, hay personas que van a hacer, don Oscar puede hablar, ¿verdad?, del micrófono, de esto y del otro, pero tal vez Dunixi, ¿verdad?, llega y dice, no, es que, ¿verdad?, odiosa, llega y dice, no, me va a decir hasta qué color más feo de la camisa, no sé, vamos a hablar de diferentes tópicos. El hecho de que los evangelios nos den diferentes referencias no es algo que lo desacredite, sino más bien le da credibilidad desde una perspectiva de, por ejemplo, el caso de Cristo, el libro que está ahí en la página web, y también el caso de Cristo es otro libro de Lynn Stroud, y el que tienen ahí es evidencias que existen un veredicto. Ellos dicen, no, es que cuando hace una investigación, el hecho de que ellos den diferentes puntos de vista, pero no se contradicen, pero diferentes puntos de vista da credibilidad al relato, porque no fue que nos juntamos todos y dice, vamos a decir esto. Entonces todos decimos lo mismo de la misma forma. No, cada uno está dando su punto de vista. Entonces en los evangelios nosotros miramos eso. Mateo es muy estadista, va a hablar de números. Nosotros vemos a Lucas como médico hablar mucho de los milagros, porque es algo que, wow, ¿esto en serio? Y así cada uno según su óptica. Yo recuerdo un error que tuve, ¿verdad? Son muchos, pero en ese en particular, y recuerdo que cuando estaba enseñando como pastor de jóvenes una ocasión, yo, ¿verdad? Pero fue más un asunto de orgullo, según yo no, según yo era muy bíblico, entonces tenía que hablar acerca de cuando arrestaron a Jesús. Entonces yo llego y leo, ¿verdad?, Mateo,
ya veo el evento, y yo no, vamos a hacer la armonía de los evangelios. Y luego leo, ¿verdad? Marcos y leo Lucas, leo los 3 evangelios sinópticos y llego y empiezo a dar la enseñanza y empiezo a decir, pero hermanos, ¿verdad? Jóvenes, hay gente que hasta se atreve a decir quién fue el que le cortó la oreja al ayudante del sumo sacerdote. Empiezan a decir que fue Pedro y que el sumo sacerdote, el ayudante del sumo sacerdote se llamaba Malco. Vamos a Mateo, ¿lo leen? No, mira, Víctor, no está. Vamos a Marcos, lo dice. No, no dice. Vamos a Lucas, lo dice. No, no lo dice. Ven. Dice, wow, qué bien. ¿Qué me faltó a mí? Leer Juan. Juan sí nos dice que fue Pedro y que le cortó la oreja a Malco. Pero vemos el asunto. Entonces no hay ninguna contradicción, sino que se complementan, me da más información sobre el evento. Para Juan fue importante mencionar eso, y eso también habla de la credibilidad histórica, porque mencionan nombres. Ellos podían decir, no, no es cierto, etcétera. Ellos estaban vivos cuando esto estaba sucediendo ahí, y cuando hacían estas declaraciones y cuando se empezó a escribir. Pero lo que vemos ahí es complementación. Entonces, para que a ustedes no le pasen a mí, los 4 evangelios, ¿verdad? Para tener la historia completa, si el evento está en los 4, ¿verdad? Porque no siempre pasa así. Pero hay complementación, no hay discrepancias como tal. La regla bibliográfica, no teológica, bibliográfica, siempre concederás al autor el beneficio de la duda, a menos de que haya una evidencia contundente que vaya más allá de toda duda. Los autores del Nuevo Testamento escribieron como testigos presenciales. Esto es fundamental. Ellos están hablando, ¿quién está hablando? Aquel que vivió los eventos, aquel que estuvo ahí. No es alguien que está contando lo que le contaron hace un montón de años. No soy yo escribiendo lo que pasó hace 2000 años, indiferentemente hace cuánto pasó el evento. Lo importante es que el que lo registró hubiese estado ahí o tuviera la fuente, ¿verdad?, inmediata, que estuviera la persona ahí viva que le pasó el acontecimiento. Eso es lo importante, ¿verdad? No es cuánto tiempo ha pasado del evento a hoy, sino quien lo registró estaba ahí. Y eso es lo que nos dicen, ¿verdad?, los evangelios. Dice Lucas 1 del 1 al 3, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo señalaron los que desde el principio que lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. A mí me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia las cosas que desde su origen, o sea, desde las fuentes originales de las personas que lo vivieron, escribir por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Lucas? Por ejemplo, el recuento de María nos habla de cuando, ¿verdad? En Lucas nos habla cuando fue a visitar a Elizabeth. Nos da un montón de detalles que los otros evangelios no lo mencionan. ¿Por qué? Porque Lucas está yendo a la fuente primaria, está yendo a María, está yendo a, ¿verdad?, a Pablo, está yendo, ¿verdad?, a las personas que estuvieron ahí y propiamente, ¿verdad?, a todos los discípulos que estaban vivos ahí. Segunda de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Estuvimos ahí, le estoy contando lo que yo viví, no lo que alguien dice. Tan es así que es un grupo de hombres que huyeron. ¿Recuerdan cuando huyeron todos? ¿Qué pasó después de la resurrección de Jesucristo? Estuvieron dispuestos a dar sus vidas. Se sacrificaron por la verdad de que Jesucristo había resucitado. Es el testimonio de personas que vivieron eso y que decían lo más importante, lo venidero, es que yo tuve un encuentro con el creador del universo, es que Jesucristo es Dios, es que Jesucristo por 40 días estuvo con nosotros, comió con nosotros después de su muerte. Yo fui testigo cuando lo crucificaron, cuando lo sepultaron y luego resucitado nos visitó a más de 500 personas. No por un día, no por 2 días, por 40 días estuvo con nosotros. Entonces, aunque tenga que dar mi vida es por una verdad. Sacrificarme solo por esto, por este tiempo, no se compara por lo que viene, que es eterno. Es que Él es Dios. Yo puedo testificar de que Él, ¿verdad?, resucitó. Puedo testificar de eso. Y por eso miramos a ellos, inclusive cuando sus familias eran sacrificadas,
Imagínate ver a tu propia hija donde dice, bueno, si niegas a Jesús, se salva ella. Si lo niegas, se salva. Si dices que es cierta la resurrección, muere. Lo que viene es eterno. Quiero lo mejor para mi hija. Si ella va a abrir los ojos en la gloria. Y esa es la verdad del Evangelio. Es que no estoy diciendo una mentira, es que yo estuve ahí presente. Ese es el testimonio de estos hombres y mujeres que fueron mártires por la obra de Cristo Jesús, que morían abrazados en las arenas del circo romano por la realidad de Cristo Jesús, porque entendían y sabían esto, porque no era un cuento, como para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la prueba de que Cristo resucitó? ¿Cuál debe ser una prueba? Nosotros somos pruebas de que Cristo resucitó. Hemos sido transformados, hemos sido cambiados, transportados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Somos otras personas, hemos nacido de nuevo. No somos perfectos, pero anhelamos esa perfección, vivimos por esa perfección. Como en una ocasión, Ray Comfort estaba visitando a un hermano de él que estaba muriendo, a un amigo de él que estaba muriendo, y él iba de camino viendo a ver qué le decía, no sabía qué decirle. Bueno, puedo hablar del cielo, no sé, Señor, que no quiero mal representarte. Y estaba en todo ese dilema cuando llega a la casa, toca la puerta, la abre su esposa, la esposa de la persona que estaba muriendo, la abre y cuando se abre la puerta se oye un grito de su amigo, que toma fuerzas, ¿verdad? En su debilidad toma fuerzas y lo llama, Rey, venga, venga. Él se viene, lo mira y cuando el Rey llega a la cama, él brinca y lo abraza. Y cuando el Rey va a decir algo, él dice, hey, te llamé porque necesito orar por ti. Y se queda él, ¿verdad? ¿Cómo necesita orar por mí? Te estás muriendo, eres tú, ¿verdad? Necesito orar por ti porque ¿saben qué es lo que me va a pasar a mí? La próxima vez que abra los ojos va a ser en la presencia de mi Señor, de mi Salvador, por aquel que he vivido, por aquel que me he sacrificado, por aquel que lo ha dado todo. Es a Él a quien voy. La gloria eterna, por lo que siempre he soñado, voy a estar con Él. Es maravilloso, pero ¿sabes qué? Tú te quedas acá y este mundo no es perfecto y no has acabado la carrera y tienes que seguir adelante y tienes que luchar. Por eso te llamé, porque antes de partir quiero orar por ti. Wow, qué honor más grande el estar, ¿verdad? Cuando un hermano va de vuelta a casa. Alguien que está seguro de su salvación, que se sabe, bueno, esto es el testimonio de ellos. Ellos vivieron por esto, porque conocieron y vieron que esta era una realidad. Nadie nunca en la historia ha muerto por una mentira. Ha muerto por causas que son falsas, pero ellos creyendo que la verdad, ellos creyendo que están haciendo lo mejor. Pero yo voy a sacrificar, bueno, yo puedo empezar a inventar cosas, pero el primer latigazo ya cambió la historia. No eran bromas, ¿cierto? Ya cuando cuando ya está mi vida en juego, voy a decir, sí, mátenme aunque sea una mentira. Jamás, eso nunca ha pasado. Mátenme a mi familia, no importa. Por una mentira, no, porque yo sé que es una verdad, porque yo sé que es lo mejor para ellos. Por eso estoy dispuesto a eso. Bueno, eso es lo que pasa con el testimonio de estas personas. Por eso ellos están contando la realidad de ellos en su encuentro con Dios, con Jesucristo. Primera de Juan 1:1 dice lo siguiente, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos tocando al verbo de vida. Eso es lo que ellos están transmitiendo, esa verdad, esa realidad. Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, con prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí Pedro está hablándole a los detractores de la fe, está hablando a personas acérrimos, enemigos de la fe, les está hablando a ellos en medio de que ellos están diciendo, estas personas están borrachas en el día de Pentecostés, están ebrios, y les está diciendo lo siguiente, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Ustedes saben, ustedes conocieron a Jesús, vieron sus maravillas, vieron sus prodigios, vieron las señales que Dios hizo, ¿no?, por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, es que ustedes saben, es que ustedes estuvieron ahí. ¿Qué tan fácil era negar esta mentira en ese momento, no? Bueno, no, ellos conocían, sabían, habían escuchado, muchos habían visto paralíticos, ciegos, muertos resucitar, etcétera. Ellos vieron, fueron testigos de estos milagros. Entonces, en medio de
de que sus testimonios fueron examinados por los más tenaces críticos. Ellos se mantuvieron. ¿Por qué? Porque era lo más fácil hacer, porque ellos entendían la realidad de quién era Dios. ¿De qué me sirve ganar el mundo y perder mi salvación? De nada. Lo que viene es por siempre y para siempre. Entonces estaban clarísimos de esto. Y esto nos habla de la prueba interna acerca de eso. La prueba externa es todas las personas exteriores que estuvieron escribiendo, ¿verdad? Acerca de la Biblia y su veracidad. Entonces, prueba externa. Entonces, aquí va rápido. Ustedes pueden profundizar en sus casas. En el libro también está en detalle. Eusebio dice, cita a Papías, un discípulo de Juan, o sea, primera generación de cristianos. Eusebio, que es un discípulo de Papías, y Papías, ¿de quién es discípulo? De Juan, del discípulo, ¿verdad? Del Señor. Dice, con relación a los autores de los evangelios, y Juan, el presbítero, el anciano. Recordemos que Juan se presenta así en Revelaciones, en el Apocalipsis, como el anciano. Y aquí Papías está hablando que es precisamente Juan el que así se presenta. Dice, y Juan, el presbítero, el anciano, también dijo esto de Marcos, hablando del evangelio de Marcos, como intérprete de Pedro, que toda la información que Marcos está recopilando, ¿de quién viene? Directamente de un discípulo, de un ¿verdad? Testigo presencial, como lo es Pedro. Dice, todo lo que registró lo hizo en total precisión, aunque no siguiendo siempre un orden cronológico, como lo había hablado nuestro Señor, porque ni lo vio ni siguió al Señor personalmente. ¿Quién no hizo esto? Juan Marcos. Pedro sí. Pero como lo dije antes, él estaba en compañía de Pedro, quien le dio toda la instrucción necesaria, y al no registrar el discurso de nuestro Señor, cuando él no registró alguna historia del Señor en Marcos, que vemos que hay historias que no están, no cometió error alguno. Solo estaba siendo cuidadoso de registrar lo escuchado. No puso nada que Pedro no le dijera. Y no registrar algo falso en su recuento, para no poner algo que no fuese. No dijo algo que había escuchado, no dijo algo que alguien le dijo, no algo que se escuchaba, no alguien que escribió. Todo lo que escribió es lo que Pedro le dijo. Tal es el reporte de Papías respecto a Marcos. Ahora, esto no es Biblia, esto es historia, esto es documentación fuera de la Biblia que da testimonio acerca de cómo los primeros cristianos miraban los evangelios, cómo lo veían como palabra de Dios. ¿Y qué valor tenía el evangelio de Marcos? Porque es aceptado sin ningún problema, porque proviene de un discípulo del Señor como lo es Pedro. Entonces, este es el testimonio de los primeros cristianos acerca, en este caso, del evangelio de Juan Marcos. Irineo dice, quien fue discípulo de Policarpio, quien a su vez fue un discípulo de Juan el apóstol, nos apunta a los evangelios. Entonces, Policarpio, discípulo de quién? De un discípulo de Jesucristo, de un apóstol, de Juan. Apunta a los evangelios, los cuales, dice, los herejes quisieron contaminar, de tal manera que el fundamento sobre el cual reposan estos evangelios tal es que los mismos heréticos dan testimonio de ellos. ¿Y cómo lo hacen? Porque partiendo de cada uno de estos, uno intenta dar su doctrina en particular. ¿Qué es lo que quiere decir? En realidad dan testimonio. Como no pueden quitar los evangelios, como el evangelio es tan poderoso, ¿qué es lo que hacen? Lo malinterpretan, lo tuercen. Bueno, eso hasta el día de hoy, lamentablemente. Ahora, no es nada nuevo que hizo el enemigo, que hizo Satanás. Fue lo primero que él hizo, ¿verdad? ¿Qué hizo Satanás? Empezó a torcer la escritura con Eva, con que Dios ha dicho que no morirás, que no puedes comer de todo el árbol. Empezó a tergiversar la Biblia con Eva. También lo hizo con nuestro Señor. No. La Biblia dice que ángeles va a enviar para protegerte, tírate, etcétera, etcétera, malinterpretando, como hay muchas personas, lamentablemente hoy, enriqueciéndose con el evangelio, manipulando personas, haciendo un montón de cosas que no es correcto. Pero lo que acá habla es que los evangelios, como son tan poderosos, ellos al no poder anularlo, lo que hacen es hacer su propia doctrina, para sacar sus ideas, aislar, ¿verdad?, versículos. Luego Clemente de Roma cita y certifica las escrituras en su libro Las Epístolas de Clemente de Roma. Menciona todos los versículos, ¿verdad?, de Clemente, todos los libros del Nuevo Testamento.
Al mencionar estos libros del Nuevo Testamento da credibilidad y nos dice que los primeros cristianos miraban esto como escritura. Vemos a Ignacio, veamos la fecha, es del año 70 al año 110. Vemos el año 70, o sea, 40 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, son los primeros cristianos. Fue obispo de Antioquía y fue martirizado. Él conoció también a los apóstoles y fue uno de los discípulos de Policarpio. Y de sus 7 cartas contienen referencias de Mateo, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintio, Efesios, Filipenses, Colosenses, Santiago, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo y Primera de Pedro. ¿Qué es la importancia de esto? Que miramos que ellos no están esperando a ningún concilio para ver cuál libros, ¿verdad? Canónico no. Estos son los libros de los escritos de los apóstoles que son considerados como escritura santa, ¿verdad? Que ya es usado por la iglesia y esto es lo que ellos usaban. Cuando hablamos de obispo no pensemos que era católico, ¿eh? Es el nombre, ¿verdad? Que se da bíblicamente al líder de la iglesia, ¿verdad? Su pastor, o que estaba en Antioquía, ¿verdad? Administrando varias iglesias ahí. Luego Clemente Alejandría, del año 150 al 212, Tertuliano de Cartago, Hipólito, Orígenes, y las primeras referencias del Nuevo Testamento hablando de las citas de ellos. Acá hay para que tengamos el dato, ¿verdad? El escritor, los evangelios y los diferentes libros. Por ejemplo, solo para hablar de Justino Mártir, los evangelios los cita 268 veces. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? En cada una de estas menciones va a mencionar pasajes enteros de la escritura. Vamos ahí, vemos el pasaje, vemos qué dice y lo comparamos con qué, con las otras copias que existen. Eso es lo que hacemos. Y mira, es exactamente lo que dice esta copia. Entonces entendemos cuál es el mensaje como tal. De los evangelios, 268, el libro de los Hechos lo mencionó 10 veces, epístolas de Pablo 43, epístolas generales 6, Apocalipsis 3 veces, en total 330 referencias al Nuevo Testamento. Y de esa forma también tenemos más copias, más documentación. Esto no está dentro de las 20,000, ¿verdad? Ni siquiera, imagínense. Y es evidencia que nos ayuda a decir, bueno, qué es lo que ellos estaban estudiando, cómo lo veían, ¿verdad? Qué es lo que decía cada pasaje. Y ahí, ¿verdad? Para un gran total, ¿verdad? De los evangelios siendo mencionados 19,368 veces, ¿verdad? Y esto nos da las 36,268, 89 referencias, 36,289 referencias. Esto no es exhaustivo, esto simplemente, ¿verdad? Es material que está ahí, hay mucho más referencias. Un breve inventario en este punto revela que hubo unas 32,000 referencias del Nuevo Testamento antes del Concilio de Nicea, ¿verdad? Antes de que dijeran estos son los libros o no, del 325 ya habían más referencias. Estas 32,000 citas no son exhaustivas, ni siquiera incluyen escritores del siglo IV, ¿verdad? De 300 años después de Cristo. Con solo agregar las referencias de un escritor posterior, Eusebio, quien también está ubicado en una época anterior al Concilio de Nicea, o sea, antes del 325. Solo él hizo 36,000 referencias. Entonces vemos lo vasto que es esto. Esto lo dice Norman Geisler, que fue uno de los grandes apologistas que hemos tenido. Tenemos muchas evidencias externas del Nuevo Testamento que podríamos reconstruirlo en su mayor parte si fuera destruido, si no tuviéramos copias de copias, con solo las citas externas de ellos casi que podríamos reconstruir todo el Nuevo Testamento. Hay más de 1,000,000 de citas de los padres de la iglesia. Esto lo dice Mike Wimber, que es un apologista y un pastor en California, que si no tienen problemas con inglés pueden meterse en las páginas de él, tienen muy buenas documentación sobre todo esto. Y luego, ¿qué nos dice la arqueología? Para cerrar, Sir William Ramsay, ahí da todos los datos de él, dice lo siguiente: él salió para desacreditar la Biblia. Ese es el objetivo de él, desacreditar propiamente el libro de Hechos, decir que eran mentiras. ¿Cuál fue el resultado? Después de 15 años de investigación se convirtió, dijo, la historia de Lucas no puede ser dudada y es digna de toda credibilidad. William F. Albert o F.F. Albert dice lo siguiente: arqueólogo estadounidense, erudito, bíblico,
filósofo, experto en cerámica, filólogo. Esto es William F. Albright. Dice lo siguiente, uno de los arqueólogos de avanzada del siglo XX: todo descubrimiento arqueológico ha probado la veracidad de la Biblia. El doctor Nelson Glick dice lo siguiente: se debe declarar categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha controvertido jamás una referencia bíblica. El soporte histórico de la Biblia es excepcional, especialmente cuando lo vemos en los hechos arqueológicos. Frederick F. Bruce, ahí dan todas las, ustedes pueden ir y mirar las personalidades que son ellos. Dice, donde Lucas ha sido puesto en duda la veracidad de sus datos, estos han sido vindicados por alguna evidencia inspiracional y en las dudas aparentes. La arqueología ha tapado la boca de los escépticos. La ciencia verdaderamente concuerda con el registro del Nuevo Testamento. Y Miriam Burroughs dice lo siguiente: la arqueología en muchas ocasiones ha refutado la apreciación de los críticos modernistas. Les ha demostrado que sus asunciones son irrealidades no demostrables. Sus falsos razonamientos han sido paradigmatizados por la realidad histórica y arqueológica de los hechos, y estos aportes no se deben minimizar. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Es el aporte de la arqueología en cuanto a la veracidad de eso. Y hay una ciencia, ¿verdad? Un aspecto que se llama la congruencia onomástica. Onoma es nombre en griego. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que se estudian los nombres y las regiones. Y cuando se hace ese estudio puede haber hay una congruencia en cuanto a eso. Uno puede saber, por ejemplo, en Costa Rica, cuál es el nombre más popular en esta década o en tal año, y se puede ver. Bueno, eso se puede hacer con idiomas. Entonces puede ver que Esther era un nombre de Persia y todo eso, y que correspondía a esa época en que la Biblia dice que Esther estaba allá, al igual, ¿verdad?, que los otros escritos. Y algunos dicen que eso lo hacían para que los escritos de ellos fueran reconocidos. Bueno, eso ocurre con los apócrifos, pero no escribe con los libros bíblicos. De hecho, Juan Marcos no sería el mejor nombre para ponerlo, porque no era ni apóstol, ¿verdad? Entonces, si usted quiere credibilidad, hubiera puesto solo un nombre. Los apóstoles no hubieran puesto ese, hubieran puesto Pedro.